Bien, señoras y señores, seguimos en prime time. En estos días donde hay algunos virus caminando, ¿verdad? Por los cambios de temperatura. ¿Y Y la basura? hay uno que afecta a la garganta de la gente. Pero todo. además como que lo marea. Casi todo es Como eso. que hay marea. Yo le voy a poner a ese virus la burundanga. No, pero- Porque esos mareos, así que le está dando a la gente que anda como sonámbulo en la calle. Ahorita le saca Omega un merengue, porque dice la mareadora. Sí. No, la burundanga, No, se va a llamar ese debe burundanga. ser un virus que afecta el oído medio. Ajá. En el oído medio está una parte de la audición, que es la cóclea, aparato yunque, mativo, estribo y el tímpano. Y la otra parte, que son unos conductos, Sí. se llama semicirculares, se está lleno de un líquido que se llama endolinfa, y cuando eso se afecta, da mareo. Combinado con el cerebelo, que es la parte del ciclo de la... Da mareo. Tú tienes que hablar con la gente que... No, claro, no, ¿me usted está entiendes? leyendo. Si fuera de mujeres no te sé decir, Usted pero de está- letras sí. Doctor, usted está leyendo. Doctor, hablando de lo que pasó, hay una situación, por ejemplo, que le pasó a un hijo de este señor que fue campeón mundial de boxeo en México. A Y Chávez, Julio César Chávez. Julio César Chávez. Y estábamos hablando sobre los golpes. Y esto es muy interesante. Los golpes al cráneo. Que es cómo afecta cualquier golpe en la cabeza a la conducta del ser humano. Bueno, tú sabes que hablamos esta mañana en nuestro programa, porque ya yo te me pegué, ya los programas tuyos son míos también, ya yo tiene que ponerme en el testimonio, otro programa. junto con tus hijos, me pone a mí abajo. Mira, yo siempre he dicho que lo que se conoce como psiquiatría ya es neuropsiquiatría. Algunos nos dedicamos a ella porque tenemos una larga data en experiencia en neurología, neurocirugía, y yo particularmente trabajé un año en Estados Unidos, en Nueva York, con el mejor neurólogo del área de Nueva York, que en ese tiempo estaba en el Presbyterian Hospital, Hospital Presbiteriano, la 168, y yo hasta le fregaba para que me enseñara, yo al apartamento, doctor, yo le voy a una fregadita y él me botellaba las cosas. Mira, psiquis, mente o alma, ¿verdad? Sí. La psiquis nadie la ha visto porque es virtual. Todo lo que afecta el cerebro afecta a la psiquis. Los pensamientos no se ven, pero viajan a través del cerebro. Sí, Las neuronas se despolarizan por un impulso eléctrico y mil y pico kilómetros por segundo, y ahí están los pensamientos y todas las cosas. En la parte que no es emocional. ¿Qué pasa con el cerebro? Cuando un cerebro se lesiona, se agrede, puede ser por un trauma, un golpe, puede ser por infecciones, virus, bacterias, hongos, puede ser por masa, por tumores, puede ser por Se cayó en una motocicleta y sí, se dio en el caco. traumatismo, puede ser por problemas de La sodio, madre, potasio, la calcio. madre corrigiendo al niño, Bueno, pero, le da en Sí, la pero cabeza. estamos hablando primero del aspecto orgánico. Yo sé que tú lees mucho, pero yo te voy a botellar eso más tarde. Pero habla de lo orgánico. Mira, en salud mental, ¿viste mi lente? Déjame quitármelo porque está bonito y va y se me cae. Mira, en salud mental, en salud, siempre, desde los tiempos de Platón, que era filósofo, de Aristóteles, pero en el aspecto filosófico, pero por ejemplo, Esculapio, Galeno, ¿verdad? Sí. Los discípulos de Hipócrates, Hipócrates decía, existen mente y alma. No, Hipócrates. Eso era antes, Hipócrates. Es un continuo. Las cosas pasan del cuerpo a la mente y viceversa. Y por supuesto, pero la mente controla. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes problemas del tiroides, Ajá. se refleja en la mente. Si la tiroides está baja, depresión. Si está alta, ansiedad o manía. Y así sucesivamente. Y la ansiedad es igual. Pero cuando tú tienes un problema orgánico, ¿verdad? Que es médico, un golpe en la cabeza, una meningitis, una infección, entonces el cerebro se lesiona. El lóbulo frontal, parte del cerebro dice, bueno, necesito en obras públicas para que me lo repare, que es lo que se llama la neuroglía, el tejido de reparación. Eso se estimula, ahí hay disponible azúcar, hay células de defensa, que son los astrocitos, que son especies de glóbulos blancos, pero ahí, y hay un transmisor que se llama glutamato, que acelera el cerebro, pero también sirve para el proceso de
de healing, de la reparación del cerebro. Entonces el glutamato, todo eso es activado por factores inflamatorios, las famosas citoquinas, interleuquina 1 y 6, que cuando el COVID vimos son sensores, como la cebolla de los carros, ¿te acuerdas? Prendió esas citoquinas activan lo que quiere el cerebro y se apagan. Si no se apagan, entonces dañan. Entonces no pueden irse al cerebro porque no pueden pasar, van al hígado, se transforman y a través de un nervio que se llama el vago, el neumogástrico, llegan arriba. Cuando eso se junta ahí, si eso no se corrige, si no hay problema, se retira el otro, pero el glutamato queda ahí y arrastra calcio, se mete a hacerlo, ¡pum! Y le explota. Se llama apoptosis o muerte neuronal. Eso sucede, el que hace un ACV, sobre todo hemorrágicos que son más dramáticos, o los que son obstrucción, que son isquémicos, un golpe, lo que sea. Entonces, eso, en el caso del joven Chávez, yo soy aficionado al boxeo, porque yo me ponía los guantes, y entonces yo era bueno, yo era tremendo y peleaba, y mi hermano, si yo llegaba a tenía que volver a pelear, mi hermano Rafael. Pero papá me encontró un día boxeando y me dio una salsa, y entonces renuncié al boxeo, y así preservé la nariz, porque ya yo tuviera mi nariz aquí. Entonces, en el caso del joven Chávez, mira que ese muchacho, con mucho talento, comenzó y llegó hasta peso mediano, creo, pero con el ligero junior por ahí, ligero, él fue campeón ligero, pero comenzó a coger muchos golpes. Entonces, el muchacho parece que depresivo también y comenzó a consumir alcohol y después otras cosas, cannabis, y es público, como su papá lo dice. El muchacho ya llega el momento en que la esposa lo abandona porque la amenaza. Ahora dice que el papá ¿cómo se llama? Lo agrede, que lo quiere matar, o sea, desrealizado, está psicótico. Y Chávez está desesperado porque el joven creo que nació en California, es americano, ¿verdad? Yo no soy americano, yo soy truqueado porque yo, ¿sabes? Sí. Hice mi ciudadanía, pero soy de allá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Qué dice Chávez? Yo no entiendo, paciente, no, ese muchachito no es loco. Tiene un problema neuropsiquiátrico por los golpes. Esos golpes repetidos en los motoristas que andan sin casco, en los muchachos que le dan palo en la cabeza, como me da mi leñazo a mí a veces, pero se paró eso. La policía daba palo. La policía, las madres dándole golpes, la maestra, todo eso, ya los futbolistas que dan con la cabeza, los boxeadores. Los futbolistas que juegan el fútbol y eso no le hace daño por supuesto, en su cerebro. Por supuesto. Porque es que el cerebro flota. Cuando tú te das un golpe, el cerebro se hace y cuando choca de atrás para adelante, como que flota, producen hemorragias pequeñas, microhemorragias, que tú no las ves. Tú haces una tomografía, uno que se cayó un montón, no tiene nada, y la hinchazón cerebral, el edema. Exacto. Ese edema se reduce con diuréticos como la acetazolamida y la urea. Entonces, pero ese cerebro queda dañado. Y si no se interviene, si no se hace rehabilitación neurocognitiva, que nosotros hacemos, un grupo de equipo que yo tengo, y aquí debería haber un instituto de eso, porque en Cuba lo hay, en Venezuela, yo creo que hasta en Haití hay uno. Y entonces, y los médicos haitianos son muy buenos, efectivos. Entonces, ¿qué pasa? Si no se va dañando el cerebro, es como tú botas una miel de abeja y va bajando al paso. Entonces parece que eso ha pasado con el joven Chávez. Hay y gente, está ahora psiquiátrico, por ejemplo, neuropsiquiátrico. Hay gente que le da con chocar la cabeza con objetos y cosas. Una de las consecuencias de esos golpes es el famoso enfermedad de Parkinson, mal de Parkinson. Se dañan unas estructuritas que están debajo del cerebro, se llaman ganglios basales, que son los que tienen que ver, que responden con la dopamina. Cuando hay falta de dopamina, se pone tembloroso. ¿Tú has visto? Sí, Michael J. Fox, el de Back to the Future. Sí. Entonces, muchos terminan en Parkinson. Los boxeadores casi todos terminan en Parkinson. O problemas del habla. Parece que eso pasa con el joven y es penoso. Chávez, que es un hombre bueno, con una gloria mundial, que le dio casi 100 peleas. Y después él mismo cayó en algunos problemas de alcohol y otras cosas. Pero aún así, su hijo, que era tú lo ves chiquito que lo llevaba, el muchacho se ve perdido. Pero él no es psiquiátrico. Y eso es importante establecer eso porque cuando un paciente me llega a mí a la emergencia de una clínica o de un hospital, yo primero le hago un examen físico detallado, sobre todo lo neurológico, cardiológico, hormonas, etcétera, general, para ver si no hay una razón médica, hasta tomografía, porque es un tumor. Sí. Porque si yo lo meto arriba a la unidad y el problema no es psiquiátrico, estoy demandado
y además pierdo y puedo tener problemas. Entonces, es importante, amigos televidentes, que sepan que no todo los que parece psiquiátrico es psiquiátrico. Lo psiquiátrico primero es médico generalmente y después hasta los celos hay daño cerebral. Sí. Y eso es lo que pasa con los chichones, por ejemplo, porque eso es común en que una persona, por ejemplo, se Un da un hematoma. golpe con un vidrio que no advierte que es un vidrio, sino que está abierto, se hace un chichón, un trompón ahí. ¿Qué efecto colateral podría tener? Bueno, ahí no tiene nada, pero adentro sí. Además del chichón, Sí. dentro, ¿qué otro? ¿Verdad? Bueno, que es peor. Lo ¿verdad? que Por puede dentro. traer, por ejemplo, si hay lo que se llama contusión cerebral. Sí. Y hay concusión. La concusión es más leve, con C. La contusión implica que hay un golpe que tú puedes generalmente, a veces estás inconsciente por poco tiempo y vuelve. Entonces, si está inconsciente, ya quiere decir que hubo compromiso de la superficie del cerebro, puede haber pequeñas hemorragias. Entonces, los neurólogos y los neurocirujanos deben evaluar al paciente en emergencia para determinar qué consecuencias. Si el cerebro está hinchado, hay que reducirlo y después ese paciente va a terminar donde el neuropsiquiatra a los 2 o 3 meses. ¿Qué es psiquiátrico? No es psiquiátrico. Hay medicación para reducir el glutamato ese que daña el cerebro. O sea, las neurociencias están cambiando el rostro de la salud mental. Pero es reversible, por ejemplo, Sí. por ejemplo, en el caso de un motociclista, ¿verdad? Aquí sufrimos mucho de eso, ¿verdad? Nuestros muchachos Sí. que andan en Sin un casco, vehículo como con ese, el sin casco ahí. casco, se dan un golpe Con en el la casco cabeza y se paran y se van. Eso no tiene No, consecuencias. eso van a ser vegetales porque... ¿Eh? Van a ser vegetales porque el trauma está terrible que es imposible. ¿Y cómo ellos no lo advierten inmediatamente? ¿Cómo eso no se percibe? No, es que, de una no, vez? es que eso es, aunque si tú te fracturas el cráneo por fuera, Sí. la hemorragia, el chichón es la tabla externa del cráneo y la piel. Sí. Ahora, cuando es ya dentro del cráneo, ya es un hematoma extradural, porque es fuera de la dura madre, Sí. de las 3 capas que parecen hojas de cebolla, de repollo. sí. Ahora, si la hemorragia sigue, entonces hace lo que se llama una hemorragia subaracnoidea, que es entre las capas de la aracnoide y la dura madre Sí. y la pía madre, y entonces ya ese coágulo ahí, si se forma agudamente, hay que evacuarlo, hay que sacarlo, porque puede puchar cerebro para bajar su paro. A veces un liqueadito, y a los 2 o 3 meses el paciente se queda inconsciente, eso se llama hematoma subdural crónico, como sucede en los alcohólicos. ¿Isoporiza? ¿Quieres más? ¿Te acuerdas cómo decía? Sí, no, es importante porque incluso hasta para educar a un niño a veces se le dan golpes en la cabeza. Sí. Y entonces hay que decirle a la gente el por qué hoy en día la ciencia nos ha dicho que también puede penetrar en el cerebro de un niño para castigarlo, Sí. para que reciba una respuesta negativa a algo malo que hizo sin tener que agredirlo Así físicamente. es increíble la capacidad que tú estás demostrando en la lectura. Yo voy a dejar esto ahora que estoy mal en medicina aquí. Mira, querido amigo, los físicos son nuestros amigos. Los físicos han hecho grande la medicina. Los grandes físicos en Estados Unidos y en Europa se aliaron con los científicos médicos y crearon las imágenes diagnósticas maravillosas. Se comenzó con la radiografía simple, ¿verdad? Que la doctora Marie Curie. Después vinieron las sonografías. Ahora, después vinieron las tomografías, que es una sonografía, que es una radiografía más de mucha radiación y más para ver masa, para ver hemorragias. Pero después vinieron magnetos, 4 magnetos, 3 o 4 magnetos, 6 imanes, que te lanzan ondas electromagnéticas. Entonces esas ondas van al cerebro, se devuelven y la computadora hace una imagen. Sí. Eso es la resonancia magnética, con y sin contraste, que es como cortar el cerebro o cualquier órgano en slice. Y después dijeron, ¿y qué pasa si yo puedo ver cuánta azúcar consume el cerebro o cuánto oxígeno, entre otras cosas? Sí. Y te dan una glucosa con una sustancia ahí más o menos radioactiva, pero muy mínima. Y entonces dice, bueno, esta zona está colorada, está bien, esta está amarilla. La que estaba en amarilla, esta no capta bien. Ahí hay un área de hipofunción. No funciona bien ahí. Y ahí se explica la conducta de por qué tú no le llega lo que le llega, como dice el sujeto de oro, mi amigo. Yo no lo conozco, pero es mi amigo. Y entonces ya hoy tenemos eso. Está el PET scan, que se hace aquí, se hace en los hospitales. La doctor Lama los tiene en todos los hospitales. Sí. Y el SPECT. O sea, PET es Positive Emission Tomography.
tomografía de emisión de positrones. Y el SPECT es más avanzado. Esos estudios, cuando yo estaba en Estados Unidos, costaban $5,000. Se ha bajado, aquí están como a 1,600, 1,700. Wow. Y los cubre el seguro. Los seguros O sea, que no el sea seguro subsidiado, lo cubre. el subsidiado, cubren hasta un 60 o 80%. El ¿Cuál subsidiado, podemos saber el subsidiado cómo tiene anda? tiene que pagar. ¿Eh? El ¿Cómo el subsidiado, no, el subsidiado Es libre, cubre no paga, más. no paga. Ahora, el otro cubre por el hospital nada más. Es Sí. para los desbaratados como yo, Ya. para ya. los que no tienen el seguro. Entonces, podemos saber hoy si un área del cerebro no te funciona bien. Y, por ejemplo, si tú le haces a una persona, puede ser ese joven que hizo eso, vamos a hacer un PET-CT. Mira, esta área, entonces ahí es la defensa, porque el joven necesita ayuda y no es una persona que común y corriente de maldad trayó eso allí. Es decir, que hoy estamos hablando de neurociencia, hermano, y por eso los psiquiatras somos neurocientistas, como mi hermano doctor Guerrero, como el doctor Johnson, y un grupo de genios que hay aquí, porque yo soy el menor de ellos, ¿verdad? Que está aprendiendo. Entonces, eso que usted está diciendo, porque aquí no se explica por qué la enfermedad del Parkinson. Son muy pocos los detalles que se dan. No. Sin embargo, eso que usted está diciendo ahí, que para mí es una de las bases principales. Pero esa es la traumática. El Parkinson clásico es degeneración del cerebro, esa es otra cosa. Sí, pero se Mal de viene de los Parkinson. golpes. Sí, por ese es traumático. Eso es postraumático. Un Parkinson Sí, postraumático. sí, Postgolpe. sí. Pero cuando el cerebro degenera, ¿verdad? Ciertas áreas, como en ese caso, las demencias, por ejemplo, degeneración, puede ser el cerebro no ya sabe, hay demencia vascular. El Alzheimer, que no es la demencia más común aquí, es por una proteína normal, la proteína tau que se deposita, que cubre el exoesqueleto de la Sí. neurona, y entonces, pero eso hay una APOE, o sea, un defecto genético identificado ya, el Alzheimer. Entonces, el Parkinson clásico es degenerativo. Degenerar los ganglios basales, que tienen también que ver con el equilibrio y la posición del cuerpo, y entonces viene el Parkinson, que causa demencia al final. Es terrible, pero ahora el señor Elon Musk, que lanzó ahí unos chips que son experimentales, se infiere que va a ser efectivo como para mejorar la vida de los pacientes con Parkinson, no para curarlo. Para mejorar. Para mejorar, no para curarlo. Pero no dice usted que entra que con el chip. Eso no va a curar. Es un yopeo. Y que la computadora manejando Es un yopeo. puede volver a equilibrar a la Equilibra, pero no cura. persona. Pero espérese. Pero el problema es eso, Ajá. doctor. Y si tú no tienes piel y te pones de piel la cosa y puedes bailar, está mejor. Juan Luis Guerra dijo, en el cielo es un hospital, aquí no se cura nada. ¿Cuál es? Dime una enfermedad curable, que no saque un tumor que sea benigno. Bueno, Eso. sí, pero ya esa parte, por ejemplo, pero estamos hablando, por ejemplo, de tecnología. Y ya eso sería otro recurso a probar. Querido, ¿verdad? mira, no te metas con Dios para que no fracase. Bueno, pero El cerebro, déjalo tranquilo, que si se dañó algo, eso es reparable, pero no Sí. curable. Y por eso el Señor dijo, por ahí no, por el pecho está no. bien, pero acuérdese, la tecnología está yendo muy lejos. De hecho, la tecnología está reduciendo la cantidad de gente en el planeta. ¿Tú sabías que los celos se están mejorando? Hay una cirugía para los celos patológicos. También, Sí, una cirugía para los celos. para que lo sepa. O sea, Rayos que si gamma una persona es celosa, a la corteza cingulada o el cuerpo calloso, no recuerdo, que ahí es que hay una alteración que se ve en los pacientes celosos patológicos. No Sí. se curan, pero ya no le van a poner chip a las mujeres para acecharlas. Y entonces eso va a reducir los bueno, feminicidios. y eso de que uno, por ejemplo, lo que uno piense, lo que van a proyectar esa imagen a través de una pantalla. O los hologramas. ¿Eh? Entonces yo puedo tener aquí a conversar contigo, tú estás en Puerto Plata, allá, Guajaquirí, yo fajado aquí, ¿verdad? Haciéndote el dinero para los dos. Y te puedo entrevistar por un holograma. Tú no lo has visto, la Guerra de la Galaxia. Ya eso está ahí. Sí, pero también estamos hablando de que usted está callado y a través de ese sistema puede ver lo que usted está pensando. Todavía no hemos llegado ahí. Cuando yo siga, tan pronto yo me las alturas de papa, que la comida me pone inteligente, podemos llegar. No, pero Marilo, hay muchos avances. Eso no quiere decir negar la asistencia de Dios, porque Dios decía, cuando le dijo a Adán, no coman de la fruta del conocimiento, porque el hombre se atreve tanto que se atreve a negar a Dios, la asistencia de Dios. Bueno, doctor, este tema que usted trae es muy interesante. Usted no ha crees? querido desplazarse en cuanto a lo que es
una costumbre de nosotros, que es el golpeo en la cabeza, el cocotazo. Acuérdense que el cocotazo. Y entonces yo que precisamente... Y que le hacen así, tac, a uno. Exacto, que a mí me gustaría que usted me dijera, por ejemplo, cuáles son los efectos reales de ese relajito, de un cocotazo a un niño. Ya lo dijimos. A un niño. O sea, pero eso puede traer daño, micro daño al cerebro, pequeñas hemorragias que pueden alterar los circuitos cerebrales. Y eso ya es una condición neurológica, más bien neuropsiquiátrica, que se llama injuria o daño traumático cerebral. Con un solo golpe fuerte en la cabeza puede tener eso. Eso en inglés se llama TBI. ¿Cómo se manifiesta, se manifiesta esa deficiencia cerebral causada por los traumas? Dependiendo ese daño, dependiendo del área que se dañe. Si se daña el área de la memoria, el hipocampo, se fuñeó la memoria. Si se daña las emociones de la amígdala, se pone impulsivo y cosas. Si se daña el lobo frontal, se pone violento. Es ilógico. Hasta puede tomar conductas antisociales. Si se daña el occipital, puede tener problemas en la visión, por ejemplo. Si se daña el frontal, también puede tener problemas en el habla. Depende del área, hermano. Exacto. Mira, nosotros se nos ha ido el tiempo y vamos a hablar sobre la brujería que la gente quería. Bueno, pero tú sabes que el dominicano siempre, quizás podamos tener nuestro hermano Cuco, que sabe poco de eso. Podemos tratarlo. Tú sabes que yo soy... Sí, por ejemplo, el caso, del niño en la escuela que puso de manifiesto un ser que él se montó y esas cosas. Mira, en el 1600 y pico, tú no ves el caso de la bruja de Salem. Sí, allá sí. mataron muchísimas mujeres porque las mujeres se intoxicaban con el hongo ese que tiene fisolivina, que es una sustancia psicodélica, si se quiere decir, que tú desrealizas. Sí. Tú crees que estás mirando cosas brillantes. Sí, Esas drogas sí. no producen adicción. Vamos a hablar en detalle de eso. O sea, por eso no tienen tratamiento. Pero vamos a hablar plenamente en el otro programa. Sí. Vamos a hablar plenamente sobre la brujería, que sí existe. Porque incluso como una persona se come una lata de arroz con habichuela y carne y que le quepa en ese estómago. Bueno, si tú me hubieras agarrado a mí la semana pasada, me lo como, porque yo tenía varios días que no cocinaba y tú anoche me brindaste una comidita allá, pues yo vivo solo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Señores, hasta aquí Prime Time. Prime Time.